Ok, pues si queréis, vamos a comentar tres o cuatro pares mínimos en relación a esto y vamos uno a uno y me decís más o menos qué diríais. Yo luego os comento, a veces yo recibo preguntas de, bueno, ¿qué dirías tú o qué contestarías tú? No me gusta mucho dar ese tipo de respuestas porque hay más de una manera de responder. Típicamente un ejercicio se puede contestar de 2, de 3, a veces de 4 maneras bien. O sea, lo importante aquí es utilizar la terminología que tenemos y dar alguna prueba de que eso es así. Pero siempre hay 2 o 3 maneras de contestar bien. De contestar mal hay infinitas. ¿De acuerdo? Pero vaya, los ejemplos generalmente se pueden abordar de más de una manera. Entonces, empecemos con el primer par mínimo del que habíamos hablado. Y empieza Nasira, abre el fuego. El par mínimo era el libro se rompió, que es gramatical en español, comparada con el libro se desapareció, que es imposible, es agramatical en español. Aquí lo que recordad, de cara a la prueba, cuando se plantean ese tipo de pares mínimos, lo que se hace es, se ponen los dos y se pide, indica cuál de los dos es agramatical, es medio punto que se obtiene por el mero hecho de ser hablante del español, porque este contraste creo que es evidente. Y luego el medio punto restante se obtiene de explicar por qué la segunda secuencia es agramatical, ¿de acuerdo? O sea, repito, el libro se rompió, el libro se desapareció. Nasira, ¿qué dirías aquí? ¿Por qué la segunda es mala? Bueno, en primer caso, el verbo es acusativo, era, ¿no? Romper, sí, es acusativo o transitivo. Y en el segundo caso es inacusativo, porque en el primer caso, en el libro se rompió, el se puede sustituir por alguien rompió el libro, pero en el segundo caso, el libro se desapareció, alguien no puede desaparecer el libro. Es por esto es agramatical, ¿no? Esto A ver, más no, explícame un poquito más. Aquí te voy a pedir que me des más. La primera observación es cierta. Tenemos 2 oraciones pensad en un par mínimo como en un ejercicio que os tiene que orientar hacia la respuesta. O sea, esa es de hecho la gracia, si es que esto puede tener gracia, de este ejercicio. Tú tienes 2 oraciones en las que solo cambia una cosa. En este caso cambia el verbo. O sea, tienes en el primer ejemplo tenías romper y en el segundo desaparecer. Entonces, sea cual sea la respuesta de por qué la segunda es mala, tiene que tener que ver con este contraste, con el cambio de romper a desaparecer, ¿vale? Entonces, aquí has dicho bien, romper es transitivo. ¿Y desaparecer qué tipo de verbo es, Nasira? De los 3 que hay. O sea, recordad que sintácticamente hay 3 tipos de verbos. Transitivos, inergativos e inacusativos. Luego hay otros verbos que también aparecen, copulativos, semicopulativos, modales, auxiliares. Pero todos esos, por cierto, todos los verbos copulativos, semicopulativos, auxiliares y modales son todos inacusativos. O sea, no son transitivos ninguno. ¿Qué tipo de verbo dirías que es, Nasira? Desaparecer. El segundo tipo de verbo este que has dicho no lo hemos dicho. Has dicho intransitivo, no sé qué, y transitivo. ¿El segundo cuál era? Está transitivo, luego inergativo y luego inacusativo. Esto no lo he oído en mi vida. Bueno, me suena, pero no. Vale, los demás lo habéis oído. Si no, lo comento rápidamente. ¿Comento de qué va? No, yo no lo he Héctor, oído. no. ¿Nuria? Yo sí, pero no, no sé cómo explicártelo. Vale, la clasificación tradicional de verbos hablaba entre otras cosas, de verbos transitivos e intransitivos. Sí. ¿Vale? Entonces, los verbos intransitivos, ¿cómo se definen? ¿Cómo definiríais un verbo intransitivo? Que no admite complemento directo. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo, Héctor, Nasira? Vale. Sí, otra manera de hablar de un verbo intransitivo es que solo tiene un argumento. ¿Vale? Entonces, si eso es así,
Si un verbo intransitivo solo tiene un argumento, eso quiere decir que verbos como, yo qué sé, como nacer o morir o desaparecer son iguales que verbos como cantar, leer o soñar. Tú puedes decir María desapareció y también puedes decir María cantó, ¿vale? Y solo hay un argumento. Lo que pasa es que se descubrió en los años 60, a finales de los 60, que esos dos verbos son muy diferentes. Hay una diferencia muy importante entre desaparecer y cantar o leer. Primero, los verbos, entonces se dividieron los intransitivos en dos tipos de verbos. O sea, los intransitivos realmente ocultan otra división. Unos son inergativos, o sea, de los verbos que se llamaban intransitivos, unos realmente son inergativos y otros son inacusativos. ¿Vale? Vale. Entonces, comento un poco de qué va cada clase. Los inergativos se parecen mucho a los transitivos. De hecho, se pueden transitivizar muy fácilmente. Tú cuando tienes un verbo como, yo qué sé, cantar, comer, beber, fumar, caminar, soñar, reír, llorar, no sé si he dicho leer, hablar. Estos verbos fácilmente se pueden hacer transitivos. O cantar una canción, soñar un sueño, comer un bocadillo, beber una cerveza. Se pueden transitivizar muy fácilmente. ¿De acuerdo? Esto lo veis, no hay ningún problema. Se puede pasar de Juan come un bocadillo. Se pueden hacer transitivos. De hecho, en muchas lenguas son directamente transitivos. En el vasco, la mayoría de estos verbos son directamente transitivos. Cuando tú dices en vasco dormir, no es dormir, es hacer sueño, ¿no? Ondo loege es buenas noches, buen sueño, es este tipo de estructuras que en lenguas como el vasco, los inergativos son un nombre con egin, o sea, hacer algo. Sí, somos más fáciles. Pues ahí, mira, tú tienes una ventaja ahí. Sí. Entonces, los verbos, ¿qué más? Son siempre agentivos, siempre hay un agente de la acción. O sea, cantar implica un agente, en desaparecer o morir no hay un agente, eso, más bien un paciente de la acción. O sea, los verbos inergativos son agentivos. ¿Qué más? Los verbos... ¿Alguien estudia italiano, francés, holandés? ¿No? Por ejemplo, en italiano, si alguna vez estudiáis italiano o francés, estos verbos van con essere. No es Juan ha llegado, es Gianni è arrivato. Juan es llegado, que en castellano es ha llegado. ¿De acuerdo? En estadios anteriores del castellano, si habéis leído, yo que sé, en algún momento alguna página del Cid o de alguna obra antigua, veréis que se usa en español antiguo había selección de auxiliar, ¿no? El mío chit es nacido, ¿no? Para decir ha nacido. O sea, con los inergativos es siempre haber y con los inacusativos es siempre ser en estas lenguas. En castellano no se puede usar esto, en castellano es siempre haber. ¿No? Actualmente no tenemos selección de auxiliar. Transitivización. Un verbo inergativo se puede hacer fácilmente transitivo. Todos los que os he dicho, cantar, comer, bailar, estos se pueden hacer transitivos muy fácilmente. Por cierto, de cara al examen, no sé, estudiaréis estos verbos, no estudiéis con listas. O sea, se puede memorizar, o sea, uno se puede memorizar una lista, pero es mucho más fácil aprenderse 2 o 3 características y a partir de esas 2 o 3 características ya podéis calcular si todos los verbos son inergativos o inacusativos. ¿Vale? Es mi recomendación. O sea, la última opción es la lista, es la memorización de una lista. ¿Vale? Entonces, los verbos, o sea, esos son los inergativos. Tiro para atrás, hago backtrack, transitivos. Dime. Sí, no, decías lo de desaparecer. A ver qué tipo de verbo es. Sí, o sea, tenemos transitivos e intransitivos y recordad, los intransitivos realmente se dividen en 2, inergativos e inacusativos. Entonces, los inacusativos son los que indican cambio de estado, cambio de lugar o existencia o aparición, son los que van con ser en lenguas como el vasco o el essere o être en francés. Entonces, desaparecer es inacusativo, Nasira, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que, por qué? O sea, la primera parte del rompecabezas es ese, es simplemente
ver, hay dos verbos diferentes, uno es transitivo, otro es inacusativo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué crees que es imposible el se de desaparecer, Nasira? Recuerda que la respuesta te la va a dar también el otro ejemplo. O sea, para saber qué problema hay ahí, tienes que pensar en por qué en el otro caso es bueno, por qué en el otro caso lo puedo hacer y no en este. Porque el tipo de verbo es diferente, ¿no? Vale. ¿Y cómo lo formularías eso? La segunda era el libro se desapareció y la primera... El libro se rompió, ¿no? Cuando tú tienes el libro se rompió, tienes... ¿qué verbo tienes ahí? O sea, el verbo romper es transitivo, pero ¿tienes el verbo romper, Nasira, o tienes romperse? Romperse. Vale. Entonces, ese se, ¿qué es lo que le ha hecho romper? Convertirlo en acusativo. Convertirlo en inacusativo, ¿no? Es lo que comentábamos antes con Nuria del modificador léxico, que lo que hace es pilla por banda un verbo transitivo y le dice, mira, a ti te voy a hacer inacusativo. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es un proceso morfológico mediante un morfema, mediante el se, de convertir verbos transitivos en verbos inacusativos. ¿Eso lo veis? Sí, sí. Vale. Entonces, ¿por qué entonces será imposible decir, o sea, teniendo eso presente, Nasira, ¿por qué será imposible decir se desapareció? Juan se desapareció. Lo que se te ocurra. Si no se te ocurre, ya te ayudo yo, pero ¿qué dirías? No, se puede desaparecer a sí mismo, ¿no? No, sería... A ver, sería... O sea, tú puedes hacer una versión transitiva de desaparecer. Tú podrías decir, Juan se hizo desaparecer a sí mismo, pero no tenemos eso. Lo que tenemos es desaparecer. Entonces, ¿por qué creéis que no se puede añadir el se ahí? ¿Podemos hablar cualquiera? Sí, sí. Pues porque creo que como desaparecería es inacusativo, el se no modifica nada y no tendría sentido poner un se si ya es inacusativo. Es decir, si lo que la Perfecto. función del se en este caso es modificador léxico de un transitivo a un inacusativo, no tenemos un transitivo de inicio porque ya tenemos un inacusativo de final. Eso es, perfecto. O sea, para que el se pueda aplicar, el verbo tiene que ser transitivo. O sea, el se, pensad en el se, o sea, imaginad que el se es un ladrón que lo que hace es quitarle la capacidad de tener complemento directo, de asignar acusativo al verbo, ¿no? O sea, los verbos transitivos lo que hacen es eso, es tener un complemento directo, asignar acusativos si habéis hecho latín o si habéis hecho si estudiáis alguna lengua clásica. Entonces, si el se hace eso, lo que no podrá hacer es precisamente quitarle algo a un verbo que no lo tiene. O sea, ese se lo que hace es quitar el caso acusativo. Pero si el verbo ya no lo tiene, o sea, es como si tienes un ladrón que va a atracarte, pero tú no tienes un duro. Si no tienes un duro, ¿qué se va a llevar? Se puede llevar la ropa, pero dinero no se va a llevar. Yeah. ¿De acuerdo? O sea, que lo podéis ver en esos términos. Vale. Entonces, otra cosa que creo que puede ser útil, porque así veis en panorámica lo que sucede, cuando hablamos de inacusatividad, podemos hablar de tres, o sea, hay tres maneras de aplicar la inacusatividad. Hay algunos verbos que son léxicos porque sí, que son inacusativos de manera léxica, desaparecer, nacer, morir, enrojecer, florecer, son inacusativos. Punto. Luego podemos hacer que un verbo transitivo se convierta en inacusativo con el se, que es lo que estamos viendo ahora. De romper, romperse, de quemar, quemarse, de asustar, asustarse también. Eso también lo podemos hacer. Juan asustó a Pedro, Pedro se asustó. ¿De acuerdo? Y luego hay una estrategia sintáctica para conseguir inacusativizar un verbo. No sé si os animáis a pensar cuál puede ser. Es la pasiva. Cuando hacemos una pasiva, ya sea perifrástica o refleja, es una estrategia sintáctica de tener una estructura inacusativa. O sea, ¿por qué, por ejemplo, se puede decir
o sea, podemos decir, el libro fue, yo qué sé, el vaso fue roto, pero no el vaso fue desaparecido. Es por lo mismo. O sea, es el mismo motivo. ¿De acuerdo? Porque estamos haciendo una cosa a un verbo al que no se le puede hacer esa cosa. ¿De acuerdo? O sea, que es lo mismo. Con el se o con la pasiva perifrástica. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, por tanto, la respuesta, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería la respuesta que yo creo que se debería dar en este caso? Primero hay que observar que tenemos un verbo transitivo en el primer ejemplo y uno inacusativo en el segundo. Entonces, lo que se podría decir es que el morfema se no se puede añadir a un verbo inacusativo, que este morfema se no se puede añadir a un verbo inacusativo. Respuesta todavía mejor, pues que este tipo de se lo que hace es convertir un verbo transitivo en inacusativo y, por tanto, como el segundo ya es inacusativo, no lo va a poder convertir porque ya lo es. ¿Vale? ¿Esto se entiende, Sí. chicos? ¿Sí? Si no se entiende, decídmelo porque no... O sea, son conceptos nuevos, a lo mejor explicados de otra manera y no me cuesta nada volver sobre ello. Vale.